Vamos a comenzar con esta dinámica. Nos parece muy importante tener este tiempo de charla, por eso es un panel de conversación. Nos parece muy importante tener este tiempo para hablar y poder argumentar, le decía yo al pastor Evaristo ahorita, aquello que no podemos decir tan claramente a través de una predicación o por medio de un taller. Se trata de conversar, se trata de abundar en el tema, pelearnos, dice Alex, y que a la vez pues, nos pueda quedar un poquito más claras ciertas cosas acerca del tema que estamos proponiendo, que es la persona y la obra del Espíritu Santo. Es un tema vasto y suficiente y vamos a tratar de enfocar las preguntas que preparamos en cosas muy esenciales y especiales. La primera pregunta que quiero poner aquí en el panel es acerca de quién es el Espíritu Santo. Ayer escuchamos como una introducción el mensaje del pastor Evaristo y nos expuso a grandes rasgos lo que es la persona del Espíritu Santo, pero llanamente y en nuestras propias palabras, yo quisiera que pudiéramos argumentar quién es el Espíritu Santo. No sé quién quiere empezar. Pues hay que repetir lo que dijo el pastor ayer, ¿no? A ver si pusimos atención. Bueno, creemos que el Espíritu Santo por la palabra de Dios es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. No hay dos Espíritus Santos, es solamente el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Y es la tercera persona de la Trinidad. A través de Génesis, siempre cuando el Padre hablaba, el Padre expresaba su palabra y el Espíritu Santo es el que traía a la existencia todo aquello que Dios quería hacer. Y ahora, a través de lo que hemos estado estudiando, llegamos a entender que la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo no solamente la hizo en el Antiguo Testamento o en la creación, sino cuando hablamos de la creación, hablamos aún de la creación de los hijos de Dios. Y algo maravilloso que Él lleva a cabo es precisamente traer a la existencia aquello que está determinado por el Señor desde la eternidad. Por ejemplo, cada uno de nosotros, cuando nacimos en esta vida, no teníamos existencia antes, pero mediante el poder del Señor que dio una gran bendición a Adán, es precisamente que el hombre fue bendecido y el hombre se puede engendrar y procrearse. Cada uno de nosotros fuimos, dice la Escritura, fuimos diseñados desde la eternidad, pero a la existencia, el Espíritu Santo es el que trae ese diseño a la existencia en el vientre de la madre hasta que nacemos. Y aunque nacemos como pecadores, aquellos que Dios ha determinado darles salvación en un lapso de sus vidas, el Señor también envía su palabra y su espíritu para traerlos a la existencia espiritual, a manera de que reciban la adopción de hijos. Esta es la tercera persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo con el cual hemos sido empoderados todos los que estamos en Cristo, y que sin ese poder, pues verdaderamente no podíamos ni entender la Escritura, ni poder caminar con Dios, ni conocer a Dios, ni a Cristo, ni a nada. Entonces es importante que el Espíritu Santo no lo tengamos como una fuerza o un poder, sino como una persona que actúa en conformidad al plan eterno del Padre Celestial y de Jesucristo nuestro Señor. Ya vámonos. Ya con eso dijiste todo, hermano. Hasta resumió la predicación de la noche. No. Adelante, Alex. No, no, hay poco, la verdad, que agregar a lo que a la intervención del pastor Nacho fue muy, fue excelente, diría yo. Y me gustaría hacer mucho énfasis en esa parte, en el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación. Si no fuera, y ahorita lo platicábamos en el panel, si no fuera por el Espíritu Santo, no hubiéramos podido nosotros llegar a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos muestra a Cristo, el que nos muestra la hermosura de Dios,
estamos muertos en nuestros delitos y pecados y es el Espíritu Santo el que nos da vida. Entonces quería yo enfatizar eso que ya dijo el pastor Nacho. Fíjate que aunque sabemos y ya lo vimos que es una persona, no sé si han notado, hermanos, o si hemos notado que no podemos hablar de esta persona sin mencionar su función. ¿Se fija? Tal vez cuando describimos a alguien como persona, sí, Alex, el esposo de Becky, el papá de Alexa, de Areli, que trabaja en Sensata y que, o sea, son desde tiempos, y a lo mejor vemos no tanto las características de lo que hace, sino de lo que Él es. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no sé si podamos observar que no podemos dejar de hablar de lo que Él hace. O sea, es una persona que cuando queremos hablar de Él, tenemos que mencionar lo que Él hace, porque Él es Dios. Y Él tiene facultad y tiene autoridad sobre todas las cosas, ¿no? ¿Podría yo mencionar esto? ¿Qué piensas, pastor? Sí, bueno, creo que puede ayudar también a describir quién es el Espíritu Santo cuando hacemos la diferencia de quién no es Él. Y Él no murió en la cruz. Quien murió fue Cristo, el Hijo. Él no es el que envió a Cristo, sino lo envía el Padre, el que nos guía a glorificar al Hijo es el Espíritu Santo. Y ahí estamos hablando, como dice Dani, quién es Él, pero directamente nos relacionamos a una de sus funciones principales o primordiales, que es dirigirnos a glorificar al Hijo. Hacemos eso, es decir, entonamos un canto, leemos verdades de las Escrituras que nos están guiando a adorar a Cristo por su obra en la cruz, y es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros quien nos está guiando a hacer eso. Es decir, no fue la inteligencia de un buen cristiano piadoso que escribió por sí mismo esas verdades, sino que es el Espíritu Santo a través de esa persona que escribió las líneas, le puso melodía y luego lo trae a la iglesia, cantamos, entonamos, y es el Espíritu actuando, ¿verdad? Entonces ahí vemos quién es, muy relacionado en cuál es su obra. Así es. Ahora, bueno, esta pregunta no varía mucho de lo que estamos platicando y por eso quiero tomarla. A ver, Marquito, si pudieras ahondar un poquito más en esto. ¿Cómo entender el Espíritu Santo como parte de la Trinidad? Como parte del Padre, del Hijo, como sus funciones. ¿Cómo entenderlo? Mira, a mí reflexiono y sabemos que la Trinidad es un misterio. Dios igual es cada una de las personas, en esencia iguales en poder. Algo que me llama la atención es, aún en ellos está la línea de autoridad. El Señor Jesucristo dijo: yo hago lo que el Padre me dice, o vine a hacer lo que el que me envió me dice. Cuando el Señor Jesús, lo que platicaba ayer el pastor, hace la promesa de que Él ya se va y que va a venir otro consolador, dijo, halos, ¿sí? Igual a seguir completando la obra. Se había completado el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra y va a venir otro a continuar el plan que estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes de la fundación del mundo se hizo ese plan, y en ese plan ellos dijeron: tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Dios mismo, y Dios hoy sigue cumpliendo su propósito por medio del Espíritu Santo. El Señor Jesús ya no está en la tierra con nosotros. Dijo el Señor Jesús: les conviene, va a ser mucho mejor que esté el Espíritu Santo con ustedes, el Consolador. Y vemos lo que sucedió cuando el Espíritu Santo vino.
la obra del Señor a lo largo de 2000 años, con todos los impedimentos que nosotros podemos ver, 1200 años la palabra secuestrada, pero el plan del Señor sigue. Permanece. Y el Espíritu Santo, que es Dios, haciendo la obra. Y es lo más impresionante es que ese Espíritu Santo mora en nosotros, mi hermano. Amén. Y ahí es donde nosotros tendríamos que reflexionar. ¿Quiénes somos nosotros para merecer tal regalo, tal gracia? Y entonces, en ese sentido, eso sea lo que nos mueva a cumplir la voluntad del Padre. Sí, es decir, ese halos del que mencionaba el pastor Evaristo nos tiene que llevar, hermanos, a comprender que es de la misma estatura, que es de la misma esencia de las dos personas, como el Padre y el Hijo, y que a su vez tiene la misma omnisciencia, la misma omnipresencia, la misma autoridad. Tengo aquí la veracidad, la verdad, la voluntad y el mismo carácter del Padre y del Hijo. Entonces, a la pregunta de cómo podemos entender al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, es que es eso, es de la misma estatura, es que es el mismo Dios, es que es Dios actuando, es el verbo que en el principio era la palabra y luego lo vimos encarnado en Cristo, y esa misma persona es Dios mismo actuando en sus diferentes funciones. Amén. Bueno, esta pregunta yo creo nos va a derivar por diferentes canales o diferentes ramas. No, posturas no. Tenemos una sola postura. Porque hemos dado diferentes talleres y ustedes, hermanos, se han dado cuenta que estamos hablando de la función del Espíritu Santo, pero en cuanto a la función del Espíritu Santo, ¿qué función tiene el Espíritu Santo? Acá el pastor Ignacio nos comentaba ahorita acerca en el taller de la salvación, ¿verdad? ¿Puede ahondar un poquito más en esto? ¿Qué función tiene en la salvación? Yo creo que todo tiene un principio. Desde el principio de la creación podemos entender al Espíritu Santo. Algo que podemos ver nosotros es Jesús, que es el Verbo hecho carne y habitó entre nosotros. Y podemos ver cuando Dios habló las primeras palabras que dice Génesis 1:3, y dijo Dios sea la luz. Dios estaba expresando lo que Él quería hacer, pero para poder expresar, Él tuvo que usar su voz. Y a través de su voz salieron las palabras. Y la primera palabra que salió fue sea, que es un verbo imperativo, del verbo que habla Juan. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y entonces dice, cuando Dios dijo sea, ¿qué cosa? La luz. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí lo que vemos nosotros es que muchos eruditos determinan que el mover del Espíritu Santo es como el mover de una gallina sobre sus polluelos, que está a punto de empezar a empollarlos y a hacer que esos huevos que están allí cobren vida. Entonces, cuando el Espíritu escucha la voz de Dios, trae a la existencia todo aquello que Dios quería hacer. En la vida de nuestro Señor Jesucristo dice que todo lo que Dios ha querido lo ha hecho. Y aquí tiene que estar en activo su palabra y su espíritu, que es el que hace todo lo que la palabra le dicta. La palabra es como un agente que manifiesta el deseo del corazón de Dios, y el cual el Espíritu Santo trae a la existencia aquello que Dios quería hacer. E incluso en el nacimiento de Cristo, el ángel le dijo María, ¿cómo serán estas cosas puesto que no conozco varón alguno? Dijo, he aquí el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dice, y concebirás un hijo
Dice, pero cuando Él le dice la palabra ahora mismo, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y lo que será engendrado de ti será llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿sí? Y pondrás por nombre Jesús. Jesús fue traído a la existencia, al mundo físico por el Espíritu Santo. Fue el que le preparó un cuerpo, el que hizo posible que ese óvulo de la mujer fuera engendrado por la palabra de Dios. Entonces, trajo a la existencia a Jesús, trae a la existencia a nosotros en el mundo espiritual. Él es el que hace toda la obra maravillosa. Incluso hay palabras que Jesús usó, dijo, miren, todo aquel que diga una ofensa contra el Padre o contra el Hijo en esta vida les va a ser perdonado, pero el que ofenda o blasfeme contra el Espíritu Santo ni en esta vida ni en la venidera les va a ser perdonado, para que podamos entender la obra maravillosa del Espíritu Santo que produce en su actividad dentro del plan eterno de Dios y que lleva a cabo todo el plan eterno de Dios, tanto en los que se van a perder como en los que se van a salvar. Y a veces decimos, ¿por qué hay tantas guerras? Porque todo eso está determinado por parte del Señor, que así debe de suceder. Pero el Espíritu Santo verdaderamente obra de una manera magistral, porque lo que hace es honrar la palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso Jesús, lo que hacía Jesús en la tierra era glorificar al Padre, haciendo todo lo que el Padre le mandó que hiciera, pero nunca jamás lo hizo por sí solo. Incluso nunca jamás comenzó su ministerio antes de que el Espíritu Santo viniera a su vida. Cuando Él vino a su vida, después del bautizo que Juan le aplicó, dice que el Espíritu vino sobre Él y ahora sí, Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, y fue llevado al desierto. Y después de 40 días, ¿cómo pudo soportar? Yo creo que ninguno de nosotros podíamos soportar 40 días de ayuno. Pero Él lo hizo en el poder del Espíritu del Señor. Y después comenzó su ministerio, un ministerio tan poderoso, tan tremendo. Y todo lo que Jesús hablaba, Él bendijo los 5 panes y los 3 peces se multiplicaron para darles de comer a multitudes enormes. Él hablaba y sanaba el cojo, el cojo se levantaba, el ciego veía, el sordo oía. ¿Todo por qué? Porque todo era mediante el poder del Espíritu Santo de Dios que obraba a través de Cristo. Y hoy en nuestras vidas, pues como lo digo, ninguno de nosotros pudiéramos vivir una vida cristiana si el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y como dijo Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo se puede vivir una vida sin el Espíritu Santo? Él es el que aplica la obra redentora de Cristo a nosotros en tiempo presente, cuando Él es el que ilumina nuestro corazón, es el que permite que la palabra nos produzca fe. Él es el que es enviado a nuestro corazón y se nos da a beber de Él, para que por medio de la palabra nosotros tengamos una existencia espiritual y tengamos una comunión y una relación con Dios. Bueno, voy a dejarle aquí porque si no, no les dejo nada a ellos. Sí, bueno, vamos, de hecho, nos quedan 2 minutos para terminar. Vemos la función del Espíritu Santo en la encarnación, bueno, en la creación, en la encarnación, en la revelación de Dios, como lo veíamos ahorita en el Antiguo Testamento, en la obra de salvación. Y todo esto, mis hermanos, es para la gloria de Dios. Entonces, Dios hizo una nueva creación por medio de Cristo, eliminando el pecado para glorificarlo a Él, porque ese era el plan desde el principio. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la adoración, Alex? No puedo decir mucho, si no me quedo sin gente en la tarde. No, bueno, vamos a efectivamente ahí, pues es un taller de 45 minutos, pero yo creo que se resume en lo que dice 1 Corintios 12, el 3, 12:3. Dice: por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Decía ayer en la predicación el pastor Evaristo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, se le llama como el Espíritu de verdad.
cuando hablamos, les decía, una de los versículos más trillados o más usados para hablar de la adoración siempre es Juan 4:20, ¿no? Donde dice que los verdaderos adoradores le vamos a adorar en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos adorar en verdad? El Espíritu Santo es es aquel que permite que nosotros adoremos. Desde el momento en que si no tenemos a Cristo, no podemos, nuestra adoración está manchada por el pecado, no es una adoración verdadera. Y bueno, eventualmente, si nosotros podemos cantar Jesús es el Señor o Jesús Mesías o descendió del trono celestial, este lugar. Si podemos cantar todas esas verdades que están en la Escritura, es porque estamos empoderados para ello por el Espíritu Santo. Si no tuviéramos ese poder, si no tuviéramos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, simple y sencillamente esas palabras serían palabras huecas, estaríamos cantando mentiras. De igual manera en que una persona un no creyente que hace buenas obras, pero que esas obras están manchadas por el pecado, si una persona canta y llora y se arrodilla cantando cantos de adoración, va a ser, como dicen, del techo no va a pasar porque es esa adoración que está manchada por el pecado. La adoración verdadera debe estar, es posible porque está ahí el Espíritu de verdad. Si no, no podría existir. Una contradicción de términos al decir que una adoración que no está basada en el Espíritu Santo. Bueno, quiero también decir algo que a lo mejor él no lo quiso decir, pero yo sí lo quiero decir, porque no voy a estar en su taller. Pero algo que es esencial e importante, hermanos, es que Dios no recibe la adoración de todos, solamente la de sus hijos. Aquellos que ya están en el Espíritu son los que adoran en espíritu y en verdad. Los que de todo corazón adoran al Señor porque tienen una plena comunión con Él. Pero el que no está en el Espíritu, de una de otra manera, lo hace de una manera humana, carnal, egocéntrica, verdaderamente sin amor, mecánica, ¿verdad? Pero el que está en Cristo canta desde lo profundo de su ser y adora al Señor. Y se identifica con aquellos cantos que verdaderamente provienen de la Escritura y que lo edifican y que lo bendicen. Exactamente, pastor. Sí lo dije, medio lo dije, pero con otras palabras. Pero y respecto a lo que dices, es muy cierto que cuando dices de todo corazón y nos identificamos, estamos hablando de que el Espíritu Santo está permitiendo que nosotros respondamos a esas verdades que estamos cantando, ¿verdad? Nosotros respondemos tanto intelectualmente, que no está mal, como emocionalmente, que tampoco está mal. Es decir, deben de estar ahí esas dos partes, ¿verdad? Debemos y podemos responder intelectualmente y decir, wow, qué verdad estoy leyendo, y podemos responder también emocionalmente, ¿verdad? Y les decía ahorita en el taller, me ha tocado ver a Rebeca, a Paul, a Dani, a todos prácticamente los que estamos en el grupo. Me ha tocado verlos que volteas y estamos tocando algo y de repente los veo llorando, ¿eh? Y es válido poder nosotros emocionarnos siempre y cuando la emoción sea a través del Espíritu Santo, es decir, que estemos adorando por esas verdades que estamos cantando, no porque la música o porque alguna otra cosa aparte, ¿no? Ahora, yo lo diría de esta manera. El canto es una expresión de nuestras emociones, pero también de nuestras convicciones. Cuando estamos tristes, también hay cantos que pueden expresar esa tristeza. Incluso de ahí vienen todas estas canciones de
desgarro y dolor, ¿verdad? O sea, obviamente de desamor, de una fuente de información errónea, ¿verdad? Por supuesto. Pero el canto es una expresión, yo diría, acerca de la adoración es, si tú no lo has vivido, no lo puedes expresar. Si tú no vives la adoración en tu vida íntima y personal, ¿cómo vas a venir a expresarlo en un canto? Es como decía el pastor, es hipócrita. Por eso es que no toda la adoración, por llamarlo así, que se ofrenda un domingo en la mañana, está subiendo ante la presencia de Dios. Él examina el corazón. Él conoce los pensamientos. Y cuando nuestras intenciones están desviadas, también no puede subir, porque si yo estoy cantándole solo porque tuve una semana agradable y no, nada me faltó y todo está bien, y es bien fácil cantar ahí. Pero ¿qué hay? Voy contigo, Alex. ¿Qué hay cuando no te fue bien? Cuando no nos fue bien. Permanece la verdad de la adoración, debe permanecer. Si no lo he vivido, no lo puedo cantar, creo yo. Sí, yo esa parte, y estoy de acuerdo contigo en que Dios examina nuestro corazón, pero yo lo pondría, yo lo pondría desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y es que nuestra adoración, y vuelvo a lo que decía yo ayer en la noche, adoración no es cantar aquí, ¿va? Aquí es un tiempo de canto congregacional y es hermoso y es una parte y es una forma en cómo podemos nosotros expresar esa adoración. Bien lo decía Dani, que estamos expresando esas verdades y las estamos expresando de una manera hermosa y que debe de afectarnos, debe de afectarnos no nuestras emociones, sino precisamente nuestros afectos. Es decir, nosotros mostramos nuestros afectos a través de la adoración, no nuestras emociones, y quiero hacer aquí una separación. Los afectos son las cosas, o sea, por ejemplo, yo a mi esposa le tengo un afecto de amor, aunque no siempre es una emoción de estar contento. A veces estamos molestos o estamos preocupados o estamos algo y no siempre es esa emoción, pero el afecto no cambia. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, nuestros afectos, nuestra adoración en nuestra vida diaria es una, y esa es la que debemos expresar. A veces las emociones cambian, a veces, como dices, tuvimos una mala semana, a veces tuvimos una buena semana. Okay, dentro de eso nosotros debemos depender del Espíritu Santo para que Él nos dirija hacia una adoración verdadera. Si la adoración no la determina mis circunstancias, la adoración se determina por lo que Dios ya estableció en su palabra. La adoración está determinada a través de la forma en cómo Él ya estableció que puede ser hecha. Sí, pastor. Yo quiero poner un ejemplo de esto que estamos hablando, porque todos nosotros en la vida cotidiana, fuera de la hora que cantamos el domingo, tenemos que estar conscientes que durante la semana estamos adorando a Dios, aunque no estemos cantando y levantando las manos. Y un ejemplo de esto, voy a poner uno de tantos que puede haber, pero en la vida cotidiana, un joven o una señorita de la iglesia de pronto puede estar sintiéndose atraído porque le está haciendo ojitos bonitos un chico o una chica que no es creyente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el joven cristiano? Adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué dice la verdad de Dios acerca de eso? Entonces, si como joven o joven cristiano sabes qué es lo que dice la Escritura acerca del yugo desigual y todo ese tema, y actúas en base a lo que dice la palabra, a la verdad, ese es un acto de adoración. Rehusarte a una relación de ese tipo, estás adorando a Dios, aunque no sientas que lo estás haciendo porque no estás levantando las manos o cantando, pero obedecer la palabra en un ejemplo como ese, en el matrimonio, en relación a los padres con los hijos con los padres, el trabajo, etcétera. Cuando estamos actuando en base a la verdad de Dios y estamos obedeciendo, esa obediencia es adoración. Y algunos creen o creemos, yo estoy ahí donde nuestra mejor adoración es la obediencia a Dios. Y el canto es algo muy importante cuando lo hacemos congregacionalmente o individualmente,
porque expresamos nuestras emociones. Todo lo que acaba de comentar Alex es válido también, pero adoramos durante toda la semana, o no, ¿verdad? Cuando no obedecemos a la palabra. Amén. Bueno, es un tema muy profundo. Yo quiero tomar esta introducción porque esta pregunta que sigue pues tiene que ver un poquito, podemos profundizar más y yo creo que aquí Marquito nos va a ilustrar un poco más porque es parte de su predicación y su taller. ¿Cómo entender los dones del Espíritu Santo? Bueno, voy a platicar un poquito de lo que vimos. Los dones son regalos. Son regalos de Dios que no merecemos, pero que no todos recibimos. Dice la palabra que Él los pone como Él quiere, Él los da como Él quiere. Él es soberano en eso. Los dones nos los da, si tenemos nosotros dones, aún esos dones no nos pertenecen. Esos dones tienen un propósito en la persona. Y yo les platicaba hace un rato a los hermanos la iglesia de Corinto. Si nosotros leemos la primera carta de Corinto, a los corintios, pero era una iglesia que tenía todos los dones. Pero sin embargo, hay un recuento de un montón de pecados y de una iglesia que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Había inmoralidad, había borracheras, había disensiones entre los hermanos y un montón de cosas a pesar de que estaba llena de dones. Entonces, los dones, primero podemos decir, no necesariamente alguien tiene que ser maduro para tener un don. ¿Sí? Y la otra, cuando Dios pone los dones en la iglesia, tienen un propósito. Y está claro, ahí dice que es para la edificación del cuerpo. Entonces, no me pertenece el don. El don que yo tengo le pertenece a la iglesia, porque me lo dio para edificar al cuerpo, para edificar a mis hermanos. Y los dones que los hermanos tienen, pues me tendrán que estar edificando a mí. El propósito es de que la iglesia se edifique, que el propósito es que la iglesia esté sana. Y la iglesia sana va a entender que su propósito es glorificar al Señor. ¿Sí? Glorificar al Señor, pero aún ahí entra la adoración que nosotros estamos hablando ahorita, porque nosotros vemos que tenían los dones ellos, pero no estaban glorificando, no estaban adorando al Señor con su comportamiento, estaban negando su naturaleza. A mí lo que me llama mucho la atención es que cuando empezamos a leer la primera carta de los Corintios, el Señor, y a pesar de todo lo que sabemos de la iglesia, Pablo les habla como santos. Y dice, a los que han sido santificados. Y entonces podemos ver ese comportamiento checa con un santo. Bueno, son santos porque el Señor Jesucristo hizo la obra. Y ahora le falta a esos corintios el proceso de santificación, que también viene por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero entonces ahí es donde se conjuga la edificación de la iglesia. El que tiene un don, sea cual sea ese don, para poder utilizarlo correctamente, él necesita estar adorando al Señor y esa adoración lo va a llevar a la madurez, le va a llevar a tener fruto. El fruto que dijo el Señor, apartaos de mí, no, nada podéis hacer. Tenemos que estar pegados al Señor para dar ese fruto y ese fruto en combinación con el don viene para edificación del cuerpo. Y el cuerpo edificado es el cuerpo que glorifica al Señor, que busca hacer su voluntad. De alguna manera, y a lo mejor aquí sí tenemos posturas tal vez ligeramente diferentes, no, es básicamente la misma. Creo que el Espíritu Santo es el que da los dones a la iglesia, y esos dones, como decía Marco, de una manera muy certera, son
son dados por Dios para edificación de la iglesia. Ahora, generalmente cuando pensamos en dones, pensamos en cosas que son como espectaculares, extraordinarias, sensacionalistas, así como sensacionales, algo increíble, ¿no? Pero la verdad es que los dones son dados, dice la palabra dice el apóstol Pablo, a cada uno les es dado. No dice a algunos de ustedes les es dado, o sea, pero la realidad es que los dones que están en la iglesia muchas veces son dones que no son así, no son espectaculares. O sea, es el don de servicio, el don de dirección, el don de hay muchos dones que no son a lo mejor tan visibles, y que son los que permiten que la iglesia sea edificada. Y a veces, como estamos buscando más allá, ¿verdad? Y estamos buscando, híjoles, y que la profecía y que las lenguas y todo esto, y estamos buscando eso, y la realidad es que esos dones cotidianos, por llamarlos de alguna manera, son los que realmente mantienen a la iglesia funcionando. Y eso es yo creo que una parte muy importante de esa dependencia del Espíritu Santo, el saber que el hecho de que una persona tenga el don de presidir, o que tenga el don de servicio, o que tenga alguno de esos dones, viene también del Espíritu Santo. Y nosotros, y que todas esas cosas, cuando estamos planeando un culto, cuando estamos planeando, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este congreso, ahí está el Espíritu Santo cuando lo estamos planeando, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, como decía el pastor. Entonces, esa cuestión de decir, es que, híjole, si ¿quién tiene dones? Pues todos tenemos dones. A lo mejor no son de esos dones notorios, pero todos tenemos esos dones que ayudan a que la iglesia funcione y a que la iglesia sea edificada. Y es de esa manera que el Espíritu Santo nos usa a nosotros, imperfectos, para hacer la obra perfecta de Cristo en su iglesia. Sí, claro, y nos fueron dados para glorificar a Cristo, porque a través vemos estos dones en Cristo, vemos a Cristo sirviendo, vemos a Cristo profetizando, vemos a Cristo hablando la palabra de verdad, vemos a Cristo en todas estas facetas que cuando vemos la descripción en la carta a los Corintios, por supuesto que la figura principal que tiene que estar en nuestra mente es cómo Cristo lo hizo. Y cómo al nosotros implementarlos de la misma manera estamos glorificándolo a Él. Y el Espíritu Santo, al administrarlos, esa palabra es muy importante, administrarlos, porque lo hace de manera organizada. La administración tiene principios y uno de ellos es la organización. Y cuando lo hace de manera organizada, tiene un propósito definido, y esa es la edificación de la iglesia. No es para mí. Por supuesto que me edifica a mí, claro que sí me edifica a mí, ahí lo dice. Pero el propósito final es la glorificación de Cristo por medio de la iglesia. Amén. ¿Alguien más quiere decir? Algo que creo que ha causado daño a la iglesia es no solo no el uso, sino el abuso de los dones. Y ahorita que hablaba el hermano Marco de la iglesia de Corinto, ellos, como dice la escritura, tenían todos los dones, pero era un uso desmedido, sin control de los dones, y algo que Pablo les reprocha, les reclama y quiere corregir. Había hermanos en esa iglesia que tenían ciertos dones que, como dice Alex, no eran tan visibles o tan notorios como otros, y despreciaban el propio don que tenían y querían el otro del hermano. Y es ahí cuando dicen, no, todos querían lenguas, todos querían profetizar, todos querían ser notables en eso, y tal vez el que servía o el que aconsejaba o el que daba, el que tenía un don de misericordia, pues no lo hacía tan notablemente como aquellos que se paraban en medio de la reunión y a gritar todos en lengua. Entonces Pablo pone en orden, no porque los dones fueran malos, sino el abuso de los dones, y creo que el abuso es lo que ha traído conflicto, controversia a lo largo de la historia de toda la iglesia, incluso dividiéndola en muchos casos, pero es por eso que tenemos la escritura. Y Pablo, con una forma de autoridad,
dada por Dios como apóstol, él pone orden en la iglesia y nos da principios bíblicos para el uso correcto de los dones dentro de la iglesia. Ahí está 1 Corintios, 12, 13 no tanto, pero es ahí, pero el 14 sobre todo está regulando el uso de los dones dentro de la iglesia. Bueno, por falta del tiempo, que todavía ya se nos terminó casi, pero sí quisiera decir esto, que dentro de los dones que Dios ha dado, algunos son administrativos, otros son dones de poder y algunos son ministerios que Dios ha entregado a la iglesia, a los creyentes. Pero si hay algo que debemos de entender es desde el nacimiento espiritual de un creyente, dicen que por lo menos un creyente sí debe tener un don, y ese es el don de servir. Cuando recién llegamos a la fe, desde nuestro nacimiento físico, Dios nos dio habilidades para sobresalir en nuestra vida. Habilidades que cuando ya venimos a la fe, los ponemos al servicio del Señor. Han habido hermanos que dicen: pastor, yo quiero servirle al Señor, pero póngame aunque sea sacar los papeles del baño, lo que quiera, pero quiero servirle al Señor en algo. Entonces ellos quieren servir en algo. Y creo que esto es precisamente cuando un creyente todavía no está muy preparado para tener los dones administrativos o ministeriales del ministerio, pero sí todo comienza desde poner el servir y poner sus habilidades y sus destrezas al servicio del Señor. Hay quienes dicen: yo puedo arreglar luz, puedo arreglar fontanería, dígame de algún hermano que quiera y no, porque ahorita vaya usted a venir: hermano, dele mi dirección al hermano que dijo eso, ¿verdad? Porque en mi caso tengo un problema. Pero sí hay hermanos que quieren servir de todo corazón y quieren hacerlo para la gloria del Señor. Yo agregaría nada más ahí, hermano, que no necesariamente a veces queremos o nos encerramos en que el servicio tiene que ser algo aquí en la congregación, pues arreglar los focos o hacer algo aquí en la iglesia, pero hay veces en donde el servicio puede ser a otros hermanos también, son parte de la iglesia, ¿verdad? Sabes que yo tengo este don de servicio y tengo estas habilidades o capacidades, yo puedo ir y servir a otro hermano, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a esta otra pregunta. Se creen. Ya me están haciendo señas de allá que ya terminemos, porque la siguiente pregunta es ¿qué vemos por allá, verdad? Se ve muy rico. Esta es la obra del Espíritu en nuestras vidas, hermanos, en la creación. Vemos a Dios actuando por medio de su Espíritu de una manera hermosa. Y esto no termina aquí, solamente tocamos algunas preguntas referentes a lo que hemos visto, pero